cuál es el escenario que se viene hacia adelante, desgranar un poco de qué se trata esta reforma laboral que nos dejó el arranque de este 2026. Y para ello voy a hacerlo con un especialista en la materia, me refiero a uno de los directores de CP Consultora, el economista Federico Pastrana. Federico, Walter Orlando te saluda, ¿cómo te va? Hola, Walter, ¿cómo andan? Buen día. Buen día, buen día. Muchas gracias por atendernos esta mañana. Y bueno, quería empezar a charlar con vos y a desgranar un poco qué fue lo que nos dejó esta reforma laboral. Sobre todo, a partir de algunos cambios que no quedaron tan claros, hubo idas y vueltas con algunos capítulos hasta que se logró la aprobación, pero poco claro nos quedó a muchos en qué escenario nos vamos a mover en materia laboral en los próximos meses. ¿Cómo lo viste? Bueno, a ver, una de las cosas que justamente planteamos en la consultora a lo largo de todo el análisis de la reforma, sí, es que primero que la reforma es muy ambiciosa, uh-huh. ¿sí? Es muy ambiciosa, es decir, cuando vos escuchás los fundamentos de la reforma y para qué está la reforma planteada, la reforma se carga una responsabilidad muy grande, que para nosotros es demasiado grande para una reforma, porque las reformas no solucionan eso, que es mejorar el mercado de trabajo. ¿Sí? Mejorar el mercado de trabajo. Se habla de salarios dinámicos, se habla de generación de empleo registrado, se habla de la cuestión de los cuentapropistas y las plataformas, etcétera. Entonces, cuando uno ve la reforma es muy amplia, muy compleja, tiene muchas aristas y además los objetivos que se plantean son muy grandes. La verdad que nosotros como macroeconomistas y yo como especialista en el mercado de trabajo, uno ve que la verdad que el mercado de trabajo depende más de la macro y de la posibilidad de crecer y de generar más productividad para pagar salarios más altos que de la legislación, ¿sí? Entonces ahí hay algo medio, un eje corrido, que el gobierno se lo carga y bueno, y eso pondrá en la agenda la posibilidad o no en los próximos años de que el mercado de trabajo mejore, ¿sí? Entonces ahí hay un punto, ¿no? Ahora, cuando vos ves justamente en esa introducción que hiciste, que está muy bien, que se hicieron muchos cambios, bueno, nada, podemos ir desgranando esa reforma en términos de ese planteo tan grandilocuente, tan grande, cómo plantea el gobierno que va a solucionarlo, ¿no? Uh-huh. Hay diferentes puntos que por lo menos generan preocupación en aquellos que hoy están dentro del mercado laboral, que es básicamente qué derechos se sostienen, qué derechos se van perdiendo a partir de esta nueva reglamentación. Y un inicio incipiente por lo que se ve a partir de la decisión de la CGT de avanzar con un amparo en la judicialización, ¿no? de la norma que se piensa aplicar de aquí en adelante. ¿Se modifica la situación contractual o por lo menos en lo que tiene que ver con la posibilidad de indemnizaciones en caso de despido hacia adelante? ¿Cuál es el cambio más importante que ves en ese aspecto? A ver, nosotros, como lo planteamos en términos de la reforma, hace cambios en como el modelo sindical, le pusimos el título, pero básicamente lo que es el funcionamiento de los sindicatos y cómo eso se desarrolla a lo largo del tiempo, que es la parte más judicializada, ¿sí?, de la reforma, y después las condiciones individuales, ¿sí? Uh-huh. De hecho, en la historia de las reformas, sobre todo en los 90, la reforma de los 90 fue que los sindicatos se dieran poco en términos de su funcionamiento, es decir, siguieron funcionando, pero las condiciones individuales se flexibilizaron mucho. ¿Qué vemos en esta reforma? Las dos cosas, ¿sí? Las dos cosas. Lo único que se sostuvo, y que fue el pilar que negociaron los sindicatos y que fueron y pelearon, fue el financiamiento. Uh-huh. Si vos sacás el financiamiento, se modificaron un montón de cosas. Por ejemplo, si un sindicato quiere hacer una huelga, un gremio quiere hacer una huelga, hoy la gran mayoría de los sectores tiene un quilombo. Tiene un quilombo porque el gobierno puede decir, no, vos ahora me tenés que garantizar el 75% de funcionamiento, ¿sí? Con lo cual acá aparece una gran pregunta respecto a los docentes, los aeronáuticos, sectores de transporte, sectores que todavía vemos varias huelgas, ¿sí?, que se repiten, y la verdad que, por ejemplo, hubo una huelga docente la semana pasada y el gobierno nacional no dijo nada. Con lo cual acá hay grandes incógnitas respecto a cómo se va a aprobar la ley, pero la verdad que uno lee la ley y dice, bueno, acá, en términos de huelgas, de paros, acá hay un cambio estructural,
¿sí? O sea, el gobierno tiene una herramienta que por ahora no apareció, porque obviamente es muy nueva, pero sí aparece una herramienta que es esto, los servicios esenciales, los trascendentales. Después hay cosas de funcionamiento, ¿sí? Quieren hacer una asamblea, tienen que pedir permiso a el dueño de la empresa. Bueno, esas cosas no estaban antes, ¿sí? Después el funcionamiento de los delegados, funcionamientos del sindicato. Cuando vas a las condiciones individuales, aparecen dos cambios estructurales que es el banco de horas y el fraccionamiento de vacaciones, ¿sí? O sea, ahora la jornada laboral es mucho más flexible, o sea, tenés menos probabilidad de que te paguen horas extra y al mismo tiempo lo más probable es que las vacaciones de 15 días en el verano y lo vas a tener que negociar con tu jefe. ¿Por qué? Y mira, la ley ya dice, mira, yo puedo no darte vacaciones en verano, te flexibilizo, esto está medio de mi lado. Con lo cual ahí hay dos cuestiones que son importantes, que al fin y al cabo hacen el funcionamiento del laburo cotidiano, de que te puedas ir de vacaciones en el verano por 15 días seguidos, y después lo otro es que, bueno, que te afecta directo el salario horario. ¿Sí? Hoy quédate 2 horas más, ese quédate 2 horas más, antes se paga como una hora extra, dependiendo el convenio, 50% o 100% más, dependiendo cuándo es, y ahora, bueno, se va a pagar como una hora común, con lo cual ahí perdés ingreso claramente. Se ha planteado desde el gobierno que esta norma busca incorporar al sector formal a la gran porción de trabajadores argentinos que están hoy en la informalidad. ¿Crees que puede tener éxito en ese aspecto? Ya, nosotros planteamos que la reforma tiene una gran posibilidad de frustración en términos de sus objetivos, ¿sí? En esto de mejorar los salarios y de aumentar el empleo formal, ¿sí? Que es lo que se propone la reforma. Nosotros creemos que eso depende mucho del crecimiento económico y del aumento de productividad, que viene bastante cerca de un crecimiento que esté por arriba del 2-3% en Argentina. ¿Sí? O sea, si la economía no crece más de 2%, aguantar, no hay forma que crezca la productividad, no hay forma que los salarios reales crezcan sostenidamente. Con lo cual ahí hay algo que tiene que solucionar. Con lo cual, la reforma no va a depender tanto de lo que se plantea la reforma, el éxito de la reforma, o digo, esto de que mejoren los salarios y el empleo, sino de lo que le pasa a la macro. Es decir, si el gobierno logra destrabar esta situación de estancamiento en la que está, la reforma va a tener más legitimidad y va a decir que vive, mira cómo cree el empleo. En realidad es un tema de la macro más que un tema regulatorio. Claro. Federico, la pregunta que hoy nos hacemos es si con la actividad, con el nivel de actividad que tenemos, más allá de intenciones o de correcciones que se pueden haciendo en la normativa, es posible, ¿no?, mejorar la situación del empleo en la Argentina, que vemos sobre todo en el sector privado está planchado desde hace por lo menos más de una década, ¿no? Mencionaba en el comienzo del programa que hubo crecimiento económico el año pasado, pero básicamente por un par de sectores como la energía y la minería, que quizás no son los sectores de mano de obra intensiva que pueda llegar a traccionar, ¿no?, desde el lado del empleo, visto lo que pasó con la construcción y sobre todo con tiene que ver con la producción, ¿no?, la producción manufacturera. ¿Qué posibilidades hay de que con la actividad como estamos, cualquier cambio de normativo pueda generar mayor nivel de empleo en la Argentina? Mira, ahí aparece otro tema, sí, enorme, que es un tema en sí mismo, se puede hacer una entrevista entera sobre eso, y la verdad que es un tema que yo recomiendo que se metan más quienes quieran entender un poco más qué puede pasar hacia adelante, que es el tema del Fondo de Asistencia Laboral. Sí. Y la baja de contribuciones patronales para nuevos empleos. ¿Sí? Ahí aparece todo un bloque en donde básicamente lo que hace el gobierno es decir, mira, yo quiero un trabajo más flexible, un mercado de trabajo más flexible. Es decir, y Caputo empezó a meterse un poquito ahí. Sí, se mete y sale, ¿no? Porque no es especialista, entonces se mete un poquito y opina y sale. Dice, el problema de la Argentina no es que haya tantos despidos, sino el problema es que no se genera empleo. Nosotros queremos generar empleo. Sí. Ustedes ahora tienen las mejores condiciones para generar empleo. ¿Sí? Se dice a los empresarios, generen empleo. Ahora. ¿Por qué? Porque no sale nada. Como si hubiese bajado las contribuciones a cero. ¿Sí? Punto 1. Cosa que no pasó. Punto 2. ¿Qué es la reforma que plantea? Bueno, para nuevos empleos, bajo ciertas condiciones, ¿sí?, que no son menores, o sea, hay que leer bien las condiciones, ojo. Digo, para los que están escuchando que tienen empleos a cargo, fíjense las condiciones, porque por ahí dicen vamos a generar empleo y todos los empleos que genero van a tener contribuciones del 5%, como plantea la norma.
che, no, bueno, ojo con eso, si las condiciones se plantean, bajo ciertas condiciones, efectivamente hay una baja de contribuciones patronales para los nuevos empleos, o sea que para los anteriores seguís pagando lo mismo. Uh-huh. Y al mismo tiempo se rebaja mucho el costo de despido. ¿Por qué? Porque se crea un fondo de asistencia laboral con el 3% de de las contribuciones patronales que iban al ANSES, ahora no van más al ANSES, van a un fondo que van a los bancos o fondos de inversión, y eso queda en la cuenta del empleado, del empleador. Y el empleador, ¿cómo lo puede usar? Solamente despidiendo sin causa. O sea, es la única forma de usarlo. Con lo cual, básicamente, si vos tenés plata en un fondo y la necesitas usar, hay un incentivo muy fuerte a despedir. ¿Por qué? Porque es la única forma de usarla. ¿Sí? Entonces, ahí hay una cosa que, por el diseño del instrumento, yo insisto mucho con eso, vos podés discutir el fondo de cese, vos podés discutir distintas formas de armar los fondos de cese, pero como está diseñado hoy, el fondo de cese tiene un incentivo muy fuerte a la rotación laboral. Es decir, yo te incentivo a que despidas porque yo creo que hay un trabajo demasiado rígido, un mercado de trabajo demasiado rígido, despedí y te doy incentivo a contratar. Ahora, ¿cuál es el problema? Lo que vos estás diciendo. Y espera, pero si la gran mayoría de los sectores que contratan trabajadores no están bien. De hecho, cuando uno ve las estadísticas, Walter, hace 7 meses, 7, no 3, 2, 1, 7 meses que el indicador más respetable y respetado que tenemos hoy de mercado de trabajo formal te dice que el sector privado está contrayendo personal, pero no algunos sectores, sino todos, generalizadamente, con lo cual tenés una situación en el empleo formal muy preocupante, mucho más de lo que había hace un año, en donde algunos subían y otros bajaban. Ahora es generalizada la caída en el empleo. Entonces, claro, es muy peligroso poner un fondo que dice, bueno, vos despedí, y después fíjate si contratás, y decís, pero pará, pero yo no tengo muchos incentivos a contratar en un mercado que se achica y se reconvierte. Entonces ahí hay una cosa de que, por cómo está diseñado el fondo de asistencia laboral, es decir, el fondo de cese, y los incentivos que hay, yo decir, mirá, en la macro, en el corto, yo la verdad estoy preocupado porque creo que hay incentivos a la contratación y al despido. Los incentivos al despido son muy claros, y bueno, mirá, lo más probable es que en el corto pueda haber un aumento de los despidos y eso aumenta la rotación, pero en la fase mala del ciclo. ¿Sí? Entonces, como bien sabemos los economistas, cuando vos tenés un esquema procíclico y cuando vos vas mejorando, no lo sentís, no pasa nada. Pero cuando empieza a caer, que es lo que está pasando hoy, que hay contracción de empleo, y la cosa se complica. Y la verdad que esa fragilidad laboral yo creo que, por cómo está diseñado el instrumento del fondo de cese actual, y la verdad es peligroso. Sí. Puede ser muy contraproducente en el corto plazo, al principio. Uh-huh. Después en el propio funcionamiento, como te digo, si la macro sale y la economía crece, hay otra discusión. Pero hoy en el corto plazo me parece muy, muy complicado y muy peligroso el instrumento. Sí, sin duda. Y después habrá que ver también en materia financiera, ¿no? Cómo se administra ese fondo. Mucho nos quedamos en la mente con lo que pasó con la CFJP en su momento, con los fondos de la CFJP, y hay cierto temor también, ¿no? En la sociedad respecto de, bueno, cómo se va a administrar también ese fondo después a la hora de operar en los mercados. Ahora. Sí. Te escuchamos, Federico. A ver si nos estás recibiendo. Bueno, me parece que lo perdimos a Federico. A ver si nos escuchás, Federico, ¿no? Bueno, ahora a ver si recuperamos la conversación. Ahora sí. Ahora sí. Sí, ahora sí. Bueno, no sé dónde se cortó. No, todo bien. Estaba haciendo un pensamiento respecto de cómo se iba a administrar financieramente también el fondo de despidos, ¿no? Porque, bueno, nos quedamos mucho con lo que pasó en su momento con los fondos de la CFJP, y bueno, y ahora va a haber un monto de dinero que va a circular por el mercado financiero también. De hecho, se señala mucho, ¿no? Que el interés del gobierno porque también se opere con ese fondo y haya mayor demanda de bonos, etcétera, ¿no? Pero bueno, será un punto para analizar en la vez que se ponga en marcha. Lo que te quería consultar es respecto de una de las preguntas que nos llegan de nuestros oyentes. Nos escribe el licenciado Marcelo Césped. Pregunta, ¿la reforma es para el ámbito privado o público o ambas? Si un docente público puede parar o debe adherir al nuevo cambio de actividad esencial, por ejemplo. Esto aplica para todos, ¿no? Sí, la gran parte de la normativa aplica para todos. Uh-huh. Obviamente que, no sé, el fondo de cese, por ejemplo, es para el ámbito privado. ¿Sí? Pero los cambios de regulación, si querés, aplica para todos los ámbitos. Claro. Es allí, ¿no? El fondo de cese es el que arman las empresas. En el caso del Estado, bueno, es el propio Estado el que tiene que hacerse cargo
en caso de una desvinculación. Federico, muchísimas gracias por estos minutos, realmente es muy interesante escucharte y tratar de entender un poco cuál es el escenario con el que nos encontramos de ahora en más, y bueno, y ver qué es lo que pasa hacia adelante, ¿no? Sobre todo también en materia de salarios, porque la última que te quiero hacer al respecto, digo, el dato de inflación todavía oficial no se conoció de febrero, pero se está hablando de que no habría variado demasiado, que estaríamos cerca del 3%, y cómo venimos con los salarios contra la inflación, porque se había proyectado desde el gobierno a la hora de presentar el presupuesto una inflación que parece que haber quedado muy atrás ya para este 2026, ¿no? Sí, bueno, a ver, ahí aparece todo de vuelta otro capítulo, ¿no? Al ser especialista y apareció una reforma tan ambiciosa y con tantas cosas, la verdad que siempre en las entrevistas sobre la reforma quedan cosas pendientes. Sí. Básicamente, el problema es que hoy las paritarias están entre 2 y 2,3%, ¿sí? Y 2,5 las que mejor negocian. Y son paritarias que se fijan por varios meses, con lo cual, si vos ves los números de inflación de los últimos meses, sacás tu propia conclusión. Básicamente lo que está pasando es que el salario de convenio está cada vez peor, y cuando uno ve los indicadores que van atrás, ¿sí? Porque los salarios de convenio a nosotros nos ayudan a proyectar y adelantarnos o acercarnos a la coyuntura, cuando vos ves para atrás los indicadores se están dando igual o peor. Es decir, el salario efectivo que cobró en el último dato los trabajadores del sector privado y el sector público también te da debajo del 2%, con lo cual hoy estás en una coyuntura salarial que muestra una caída salarial en los últimos 3 meses de cerca del 2%, con lo cual, igual déjame enfatizarte esto, 2% sí. Es un... ¿Por qué te digo que es un montón? Así como crece o baja 2% real, para una economía es mucho, ¿sí? Y eso a mí, la verdad que como analista más de largo plazo y de ponerle perspectiva a análisis macro, a mí eso me preocupa mucho, ¿sí? Tanto que suba como que baje. ¿Por qué? Porque eso es algo más vinculado a la alta inflación y los cambios fuertes de precios relativos, ¿viste? Es algo que decís, che, ¿cómo puede ser? Pero si vos vas a una economía más normalizada, más estabilizada, 2% es, viste, un montón. Vos vas a, no sé, nos remontamos a la economía de hace muchos años, o analizás una economía latinoamericana, o mismo un país desarrollado, Estados Unidos, quien sea, vos le decís, mirá, subió el 2% el salario real, eso, bueno, un boom del salario real. Y vos de repente acá tenés aumento del 2%, de repente caída del 2%, y me parece que hay algo de eso que está atravesando esa caída del 2%, me parece que es lo que está atravesando un poco ese estancamiento, ese empeoramiento que uno ve a nivel productivo. Se está impactando esa caída de los salarios, de las jubilaciones, que son los dos ingresos más importantes de los hogares, está impactando fuerte en el consumo, y yo creo que eso es lo que está pasando se está viendo ya a nivel productivo en términos de noticias y lo que está sirviendo, ¿no? Sin duda, sin duda. Federico, muchísimas gracias por estos minutos, ¿eh? No, por favor, gracias por llamar, un abrazo. Un abrazo grande. Federico Pastrana.